En un pequeño y apartado pueblo, vivía don Ezequiel, un anciano conocido por su inmensa sabiduría y su fe inquebrantable en Dios. Su cabello blanco como la nieve y sus ojos llenos de experiencias reflejaban los años que había vivido, así como los desafíos que había superado con una confianza férrea en lo divino. A pesar de estar atravesando una etapa difícil en su vida, nunca perdió su serenidad ni su esperanza. Las personas de todas las edades acudían a él en busca de consejo, asombrados por su calma y sus palabras de aliento en medio de las tormentas. Este anciano, con una vida marcada por la paciencia y la fe, es un reflejo de cómo la confianza en Dios puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. En las páginas de esta historia, viajaremos a través de sus recuerdos, sus pruebas y su conexión íntima con Dios, descubriendo los secretos de una fe que resiste el paso del tiempo y las dificultades. Si esta historia te inspira y quieres conocer más relatos llenos de esperanza y mensajes de fe, te invitamos a que te suscribas a mi canal de YouTube, Oraciones y Relatos de Luz. Allí encontrarás contenido diseñado para fortalecer tu espíritu y llenarte de paz en medio de la adversidad. Acompáñame y descubre cómo la fe puede ser nuestra guía en los momentos más desafiantes. Don Ezequiel era un hombre de mirada profunda, ojos que parecían ver más allá de lo visible y un espíritu firme, aun cuando la vida le había puesto innumerables pruebas. El anciano no tenía riquezas materiales, pero su sabiduría era un tesoro invaluable para aquellos que lo conocían. Desde joven, había trabajado incansablemente en el campo, cultivando la tierra con sus propias manos y cuidando de los animales que eran su sustento. Había conocido el cansancio, el hambre, las pérdidas y los fracasos, pero también había encontrado, en cada momento difícil, una enseñanza divina que lo fortalecía. Con el tiempo, las personas comenzaron a buscar en don Ezequiel no solo a un hombre trabajador, sino a un guía espiritual. Los jóvenes acudían a él para preguntarle sobre el propósito de sus vidas, las parejas para recibir consejos sobre cómo superar sus problemas y los ancianos para escuchar una palabra de consuelo y esperanza. Todos sabían que don Ezequiel encontraría, en las Escrituras y en sus propias experiencias, una palabra oportuna que calmara el corazón. Sin embargo, don Ezequiel también tenía sus propias pruebas. A sus 85 años, la salud comenzaba a fallarle, y la fuerza que antes le sobraba ahora escaseaba. El paso de los años había hecho mella en su cuerpo, y cada día le costaba más realizar las tareas que antes hacía con facilidad. La vida le estaba mostrando una nueva etapa, una en la que su dependencia de Dios sería aún más profunda y necesaria. Pero don Ezequiel no se quejaba. En vez de eso, aprovechaba cada momento de debilidad para fortalecer su fe y recordar que Dios estaba con él, incluso en la fragilidad de su vejez. Una tarde, mientras don Ezequiel se encontraba sentado en el porche de su casa, mirando las montañas cubiertas por la neblina, un joven llamado Martín se acercó en busca de consuelo. Martín era un muchacho trabajador, pero su corazón estaba turbado. Acababa de perder a su padre, el pilar de su familia, y sentía que la vida había perdido todo su sentido. Sin saber a quién acudir, pensó en don Ezequiel, y en los consejos que siempre había escuchado de sus labios. «Don Ezequiel, ¿puedo hablar con usted?», preguntó Martín, con la voz quebrada. El anciano lo miró con ternura y, haciendo un esfuerzo, se levantó para invitarlo a sentarse a su lado. «Claro, hijo. Siempre hay un lugar para ti aquí», respondió el anciano, acomodándose de nuevo en su silla. Martín se sentó, y sin poder contenerse, comenzó a llorar. Don Ezequiel le puso una mano en el hombro, dejando que el joven descargara su dolor. Para el anciano, cada lágrima que derramaba Martín era una oración en silencio, un llamado de ayuda que él entendía bien, pues había pasado por pérdidas similares. Después de un rato, Martín miró a don Ezequiel con ojos llenos de tristeza y confusión. «No entiendo, don Ezequiel. He sido un buen hijo, un buen hermano, he hecho lo que Dios manda, pero aún así, la vida me arrebata a las personas que más amo. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tanto dolor?». El anciano guardó silencio por unos instantes, mirando las montañas en el horizonte como si buscara una respuesta en la inmensidad de la creación. Luego, volvió sus ojos hacia Martín y, con una voz llena de paz y sabiduría, le respondió: «Hijo, cuando era joven, pensaba que la vida debía ser justa y que Dios debía librarnos de todo mal. Pero con los años he aprendido que cada prueba que enfrentamos tiene un propósito que solo Dios entiende. A veces, el dolor nos acerca a Él, nos hace más fuertes y nos permite ver su mano en todo lo que vivimos. No siempre comprendemos sus caminos, pero podemos confiar en que Él nunca nos deja solos». Martín escuchaba atentamente,
absorbiendo cada palabra como si fuera un bálsamo para su alma herida. Don Ezequiel continuó: en los momentos de más oscuridad, cuando parecía que todo estaba perdido, siempre encontré una razón para seguir adelante, porque Dios nunca me ha abandonado. La fe no es un camino sin dolor, pero sí es la promesa de que, al final, todo tendrá sentido. Con la voz serena y pausada, don Ezequiel continuó compartiendo con Martín una historia que él mismo había vivido, un recuerdo que, aunque doloroso, guardaba como una prueba de la fidelidad de Dios en los tiempos difíciles. Hace muchos años, cuando era joven y recién había formado una familia, pasó por un tiempo de sequía terrible, comenzó el anciano, recordando aquel periodo que había marcado su vida. La tierra estaba seca, los cultivos no crecían y mis hijos se quedaban sin alimento. Cada noche me arrodillaba para pedirle a Dios que enviara lluvia, que bendijera nuestras tierras y que no nos abandone. Pero los días pasaban y las nubes no aparecían. Había momentos en que dudé, en que me preguntaba por qué Dios no me escuchaba, por qué nos dejaba en medio de tanto sufrimiento. Martín lo escuchaba en silencio, sintiendo que las palabras de don Ezequiel resonaban en su propia experiencia. Él también había pedido, orado y suplicado, y sentía que sus plegarias se perdían en el silencio. Entonces, un día, cuando ya estábamos al borde de la desesperación, decidí rendirme ante Dios completamente, prosiguió don Ezequiel. En vez de pedirle por la lluvia, le agradecí por la vida que teníamos, por la fuerza que nos había dado para soportar la escasez y por el amor que nos mantenía unidos como familia. Fue en ese momento de rendición, cuando dejé de luchar contra lo que no podía cambiar, que encontré paz en mi corazón. Martín miró a don Ezequiel con los ojos llenos de admiración y respeto. Aquel anciano no solo hablaba de fe, sino que la había vivido en carne propia, en las situaciones más duras y desafiantes. ¿Y qué pasó después?, preguntó Martín, intrigado. Don Ezequiel sonriendo, y en sus ojos brillaba un destello de esperanza que solo podía provenir de la experiencia. Al poco tiempo, sin explicación alguna, las lluvias llegaron. El campo reverdeció, los cultivos crecieron con fuerza, y tuvimos alimento suficiente para todos. No fue inmediato, y no fue cuando yo lo deseaba, pero Dios respondió. Y en esos días de espera, aprenderé algo invaluable: nuestra fe no debe depender de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. El silencio envolvió a ambos, mientras Martín asimilaba lo que don Ezequiel le había compartido. En su mente, algo comenzó a cambiar. Aquellas palabras no solo lo reconfortaban, sino que le mostraron una nueva forma de ver el dolor y las pruebas de la vida. Entonces, ¿cree que mi dolor tiene un propósito?, preguntó Martín, aún con cierta duda, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. Estoy seguro de ello, hijo, afirmó don Ezequiel. Cada lágrima que derramamos, cada sufrimiento que soportamos, es una oportunidad para acercarnos a Dios y fortalecer nuestro espíritu. Puede que ahora no entiendas el porqué de lo que estás pasando, pero algún día, cuando mires atrás, verás cómo cada momento doloroso te llevó a ser la persona que Dios quiere que seas. Las palabras de don Ezequiel calaron hondo en el corazón de Martín, quien sintió que, por primera vez desde la muerte de su padre, una paz comenzaba a llenar su alma. Aquel anciano, con su vida sencilla y su fe sólida como una roca, le había mostrado un camino distinto, un camino de confianza y rendición ante la voluntad divina. Martín se levantó del banco con una renovada determinación en su mirada. Agradeció a don Ezequiel por su tiempo y sus palabras, sabiendo que había encontrado algo mucho más valioso que respuestas concretas: había encontrado esperanza. Con el paso de los días, Martín comenzó a aplicar las enseñanzas de don Ezequiel en su propia vida. A cada prueba, a cada momento de desesperanza, respondía con oración y agradecimiento, grabando las palabras del anciano. Aunque el dolor seguía presente, ahora lo vivía de una manera distinta, sintiendo que Dios caminaba a su lado, aun cuando no pudiera verlo. Mientras los días pasaban, la vida en el pequeño pueblo continuaba, y don Ezequiel seguía recibiendo a personas que buscaban una palabra de sabiduría y consuelo. Los problemas de salud del anciano, sin embargo, comenzaban a empeorar. Su cuerpo, ya frágil, le recordaba cada día que el final de su vida terrestre estaba cerca. Pero él no tenía miedo, confiaba en que su tiempo en este mundo estaba en las manos de Dios y que, cuando fuera el momento, estaría listo para partir. Una tarde, el anciano decidió escribir una carta a todos aquellos que habían acudido a él a lo largo de los años. Sentado en su pequeño escritorio, tomó papel y pluma, y con manos temblorosas, comenzó a escribir palabras llenas de gratitud y esperanza.
En su carta, dejó plasmada su última enseñanza, una lección que deseaba que todos recordaran cuando él ya no estuviera. Queridos amigos y familia, comenzó, si están leyendo estas palabras, es porque mi tiempo en la tierra ha llegado a su fin. No quiero que sientan tristeza por mi partida, sino que celebren la vida que Dios me permitió vivir. He aprendido que, en esta vida, lo más importante no es evitar el sufrimiento, sino aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas. Si algo quiero que recuerden de mí, es que la fe es nuestra mayor fortaleza. No importa cuán oscuro parezca el camino, Dios siempre está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y dándonos esperanza. No olviden esto, queridos míos, la vida es un regalo, incluso en los momentos de dificultad. Cuando terminó de escribir, don Ezequiel sintió una paz inmensa en su corazón. Sabía que su vida había sido un reflejo de la gracia de Dios y que, a través de su experiencia, otros también habían encontrado consuelo y dirección. En sus últimos días, don Ezequiel ya no podía recibir visitas. Su salud había empeorado tanto que apenas podía moverse. Sin embargo, aún en esos momentos de dolor, encontraba fuerzas para orar y agradecer a Dios por cada día que le había regalado. Con cada oración, el anciano sentía que se acercaba un poco más al lugar que Dios había preparado para él. Finalmente, un amanecer, don Ezequiel partió en paz, rodeado de un silencio profundo y una sensación de tranquilidad que llenó su hogar. Los habitantes del pueblo, al enterarse de su partida, sintieron una mezcla de tristeza y gratitud. Sabían que habían perdido a un hombre sabio, pero también sentían que su legado vivía en cada uno de ellos. La noticia de la partida de don Ezequiel se esparció rápidamente por el pueblo, y no pasó mucho tiempo antes de que la pequeña iglesia del lugar se llenara de personas deseosas de rendir homenaje a quien había sido su guía espiritual. Todos aquellos que alguna vez habían recibido un consejo o una palabra de consuelo de don Ezequiel se congregaron para recordar y honrar su memoria. El pastor del pueblo, un hombre joven que también había acudido muchas veces a don Ezequiel en busca de orientación, fue quien dirigió el servicio. Se puso de pie frente a la congregación, con una expresión serena y una ligera sonrisa que reflejaba la paz que sentía al saber que don Ezequiel había partido en paz. Hoy, nos hemos reunido para recordar a un hombre que dejó una huella imborrable en nuestras vidas, comenzó diciendo el pastor. Don Ezequiel nos enseñó algo que quizás nunca lleguemos a aprender por completo, a confiar en Dios en medio de las tormentas. Cada uno de nosotros está aquí porque, en algún momento, encontramos en él una luz que nos guiaba cuando nuestro camino parecía oscuro. Uno a uno, los presentes comenzaron a compartir recuerdos de don Ezequiel. Historias de cómo los había escuchado en sus momentos de mayor desesperación, cómo les había dado palabras de aliento en tiempos de necesidad y cómo había mostrado una fe inquebrantable a pesar de sus propias dificultades. Martín, el joven que había acudido a don Ezequiel en busca de consuelo tras la muerte de su padre, también se puso de pie para hablar. Con voz emocionada, relató cómo las palabras del anciano le habían dado una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. Recuerdo que cuando perdí a mi padre, sentí que mi mundo se había venido abajo, dijo Martín, mirando a la congregación. Me acerqué a don Ezequiel sin saber qué esperar, pero él me enseñó a ver el dolor como una oportunidad para acercarme más a Dios. No puedo expresar cuánto me ayudaron sus palabras en ese momento y cuánta paz encontré al seguir sus enseñanzas. Hoy, sé que mi fe no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en cada momento. Las palabras de Martín resuenan en el corazón de todos los presentes. Cada persona que había conocido a don Ezequiel sentía que había recibido de él un regalo especial, una enseñanza que continuaría guiándolos mucho después de su partida. Después del servicio, los habitantes del pueblo comenzaron a organizar reuniones semanales en las que grababan y compartían las enseñanzas de don Ezequiel. Decidieron llamarlas los encuentros de fe, y en cada reunión leyeron la carta que el anciano había dejado, reflexionando sobre sus palabras y encontrando en ellas una fuente constante de inspiración y fortaleza. Los años pasaron, y aunque don Ezequiel ya no estaba básicamente con ellos, su legado de fe y confianza en Dios seguía vivo en la comunidad. Las personas que lo habían conocido transmitieron sus enseñanzas a sus hijos, y estos, a su vez, a las generaciones futuras. De esta manera, la sabiduría de don Ezequiel perduró, convirtiéndose en una tradición que fortalecía a la comunidad y les recordaba que, aunque la vida estaba llena de pruebas, Dios siempre estaba presente. Martín, quien había sido uno de los últimos en recibir consejo de don Ezequiel, se convirtió en uno de los líderes de la comunidad. Con el tiempo,
comprendió que su propio dolor había sido transformado en una herramienta para ayudar a otros y se dedicó a acompañar a aquellos que, como él, enfrentaban momentos difíciles. Recordaba las palabras de don Ezequiel cada vez que aconsejaba a alguien y sentía que, de algún modo, el anciano seguía guiándolo. En sus propias noches de oración, Martín levantaba una plegaria en memoria de su mentor. Sentía que, aunque don Ezequiel ya no estuviera presente esencialmente, su espíritu y su fe inquebrantable seguían inspirándolo a confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Con el paso de los años, la historia de don Ezequiel se convirtió en una leyenda en el pueblo, y las generaciones que jamás lo conocieron en persona hablaban de él como si fuera un amigo cercano. Los habitantes del pueblo contaban sus historias a sus hijos y nietos, quienes crecían con la certeza de que la fe y la confianza en Dios eran la mayor fortaleza que podían poseer. Un día, Martín, ya anciano, se encontraba sentado en el mismo porche donde don Ezequiel le había dado aquel consejo que cambiaría su vida. Miraba las montañas y, con una sonrisa, recordó las palabras que el anciano le había dicho aquella tarde lejana: la fe no es un camino sin dolor, pero sí es la promesa de que, al final, todo tendrá sentido. Martín cerró los ojos y, en silencio, dio gracias a Dios por la vida de don Ezequiel, por cada prueba que había enfrentado y por cada enseñanza que le había dejado. Sabía que, cuando llegara el momento de reunirse con Dios, don Ezequiel estaría allí, esperando con la misma mirada serena y aquella fe inquebrantable que había sido su mayor legado.